Amigos, hoy vamos a conversar con un amigo de nuestra Maracaibo querida. Recuerden que estamos Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Está con nosotros Carlos Alaimo. Carlos Alaimo es el presidente del Partido Centro Democrático, un partido que ha venido creciendo en Maracaibo fundamentalmente, pero que ya también comienza a hacer ruido en el país por sus propuestas y porque además es un partido que se ha venido diferenciando del resto de la actividad política en Venezuela en el sentido de primero de no conectar actividades de esas que nosotros pudiéramos considerar poco éticas, pero además porque sus propuestas son innovadoras, porque si hay un gobierno, el gobierno responde, y eso es lo que ha hecho el Centro Democrático cuando ha solicitado que el bono que se le dio a la gente de la salud sea también un bono como un complemento salarial para los empleados públicos venezolanos, en particular los educadores, pensionados y jubilados. Y en fin, una serie de propuestas, como en su momento fue la del voto blanco también, como una manera de participar diciéndole al gobierno que no lo estaban apoyando, porque mucha gente se atribuye el 80% de rechazo a Maduro, pero nadie electoralmente puede alardear de eso. Y una manera de hacerlo era justamente planteando una alternativa que estaba dentro de lo electoral sin que ello significara apoyo al gobierno. En fin, amigos, Carlos Alaimo fue dirigente estudiantil en la Universidad del Zulia, también fue dirigente del Partido Social Cristiano Copey y después se ha convertido, por cierto, en un gran empresario de éxito en Maracaibo y en Venezuela y también fuera de Venezuela. Y hoy decidió asumir la conducta de dirigir un partido político y lo está haciendo con bastante éxito. Yo tuve la oportunidad esta semana, el jueves, en un espacio que tengo llamado Enfoque Político, entrevistar a la doctora Victoria Silva, que es una joven abogada y que de verdad que me entusiasmó y me dio esperanza de que el cambio pudiera estar cerca en cuanto a que los dirigentes que están hoy asumiendo la conducta de elevar, de ponerse al frente de la gente, es gente joven y me perdona la expresión, y tal vez no tan contaminada de la vieja política. Bueno, amigos, no sigo con esta presentación porque Alaimo nos conoce a nosotros nos conocemos a él y seguramente todos los que nos van a estar siguiendo en las redes, en YouTube, en el Verdades y Rumores, en Bien Dateado y en otros y a otros amigos que aprovechan para retuitear y para colocar en las redes de norte a sur a Carlos Alaimo. Así que le dejo a Darwin una primera pregunta para el doctor Alaimo. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿podrías explicarnos de nuevo la propuesta que hiciste y que parece que tuvo mucha aceptación en el gobierno interino? Para aquellos que no la conocen, ¿cuál era la propuesta o cuál es la propuesta de cancelar un bono, de pagar un bono mensual a los empleados públicos? Bueno, primero, gracias por esta invitación, gracias Francisco por tus palabras, por tus conceptos. Y de hace tiempo hemos venido hablando de que los gobiernos tienen que ejercer su autoridad. Y su autoridad significa en responderle a la gente en el día a día, en su vida cotidiana. Y es por ello que hace 15 días, hace 20 días atrás, venimos hablando de que así como hay un presupuesto para el manejo de las ayudas humanitarias, dijimos, vamos a ayudar a la gente de manera directa y concreta y de una vez vamos a valorizar el empleo, el trabajo de esos educadores o de ese sector salud que van a un área con tanta dificultad como lo que ellos tienen, y además beneficiar a un segmento de una población que hoy en día su pensión está por debajo del dólar. Hoy, si hacemos el cálculo, $0.97 gana un pensionado en Venezuela. Yo creo que no hay un país como esto, ¿no? En estos días un amigo mío me decía, tú tienes que compararlo con Haití, ¿no? Vale, los indicadores de Venezuela ya están por debajo de Haití. Y hace 7 años nosotros lo veníamos diciendo y a ustedes les consta. Hace 7 años yo venía diciendo vamos a ir a una situación de africanización y me llamaron demagogo. No, ahí está una realidad por no asumir a tiempo todo esto que hoy en día nosotros tenemos. Por eso que nosotros venimos alertando al presidente Guaidó que tiene que preocuparse por lo social. Y el valor del trabajo incluso es muy importante para que la gente vea que en el día de mañana no es que le va a llegar un bono a su casa, le vamos a premiar el valor
del empleo. O sea, no puede ser que un trabajador esté ganando, un profesor de la Universidad del Zulia gane $10. ¿Ah? No puede ser que un empleado de la Universidad del Zulia gane $3. ¿Ah? Y donde se perdieron todos los beneficios que anteriormente teníamos. Un maestro de Sinamaica o de Machique o de Casigua está ganando $3. $3 en sueldo integral. En sueldo integral. Eso no tiene sentido. Entonces, razón por la cual una de las cosas que nosotros estamos diciéndole, vamos a tomar ese presupuesto que hay en el mundo, ¿verdad? Que se han hecho posible resolver temas de ayudas esporádicas humanitarias. Hoy en día ya nuestra Cancillería y nuestros consulados tienen presupuesto, ¿verdad? Pero la Asamblea Nacional ya tiene un presupuesto. Bueno, pensemos en la gente, pensemos en los maestros, en el sector salud, pensemos en el sector educación y los pensionados en una primera fase donde se le llegue de manera continuada un presupuesto que ellos pueden recibir. No hay que hacer censo, no hay que hacer censo. Por eso es que el llamado nuestro fue muy directo con los sindicatos y con los gremios, porque ellos tienen su base de datos. Nosotros le preguntamos a Gualberto Massi-Rubí o a Marlene Hernández, o le preguntamos a Alexander Castro, o le preguntamos a Rafael Rincón, o a Milagro Gutiérrez, o a Dianela Parra, o a Valladares de enfermería, o a Judía Volar como rectora. Y ellos tienen la base de datos. Aquí están los empleados públicos que forman parte de nuestro sector. O sea, no hay que alimentar, porque no hay que decirle a los partidos, hagan censo. No, no hay que hacer censo. Ahí está la base de datos. Simplemente hay que decirle a los venezolanos, ¿cómo te hago llegar el dinero? ¿Cómo te ayudo? Pero ya tenemos una experiencia con 65.000 médicos, con 65.000 personas del sector salud. Y esto ha tomado cuerpo y tiene que seguir tomando cuerpo, y no vamos a parar esta lucha hasta verla cristalizada, que nos agradó mucho que Cusano, presidente jefe de Cámara Nacional, hace una propuesta similar. El Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de la crisis que vive el venezolano, dice nosotros estaremos en capacidad de aportar $5 directamente a una cuenta de los venezolanos. Y hoy en día hay bancos que tienen relaciones del exterior con Banco Venezolano, o sea que es factible que esto se pueda dar. Simplemente hace falta voluntad política para eso. Y esa es la idea por la cual seguiremos trabajando en esta dirección. Y no tenemos que esperar que Maduro se vaya. Podemos trabajar paralelamente. Por un lado, atacando lo social, resolviendo lo social, y por el otro lado, ir haciendo posible que lo político se resuelva. Y más ahora, Dios es tan grande con nosotros, con Venezuela, que no nos puede abandonar, y ya alguna luz nos está enviando. ¿Quién hubiera podido imaginar que la ONU hubiese hecho un informe tan bien elaborado, con esta crudeza, incluso como la propia Bachelet hace 2 días hace unas declaraciones que yo he consultado con muchos analistas venezolanos y políticos venezolanos, y cifras que nosotros mismos desconocíamos del nivel de crueldad de un régimen que está masacrando a un pueblo, ¿no? Esta es la hora de que mientras atendamos lo social, con todas estas evidencias, podemos ir resolviendo la búsqueda del gobierno de transición, que si nos ponemos creativos, inteligentes, agudos, constantes, con fuerza, los vamos a poder verlo antes de la Navidad. Pero tenemos que ser incisivos en eso. O sea, no hay ningún país en el mundo hoy en día con mayores delitos de violación de derechos humanos,
como Venezuela. Es escalofriante el informe de la ONU, pero a su vez también lo de Bachelet es fuerte. Y en este mes, y hoy me gustaría, por esta vía de ustedes, enviarle un mensaje al presidente Guaidó. El presidente Guaidó hoy debe dirigirse a la ONU para exigir la desincorporación del representante de Maduro en la ONU. Ellos no pueden aceptar ahí a alguien que esté en la ONU, representando a un gobierno criminal como el que hoy en día Maduro está liderizando. Por ahí debemos de comenzar, y por ahí el presidente Guaidó lo vamos a exhortar para que haga ese pronunciamiento. Y a su vez, con todo esto, si tenemos 60 países que nos están apoyando, si tenemos al vigilante de la democracia y de la paz en el mundo, que son los Estados Unidos, ¿por qué no exigirle de una vez que ante una situación como esta, obligar al régimen a renunciar y a forzarlo para un gobierno de transición? Yo creo que en esto, estas son las horas importantes y vitales, y es el aporte que el Centro Democrático le quiere dar al debate político y al propio presidente Guaidó. Mira, Carlos, quería aprovechar la oportunidad que tenemos al doctor Olaimo allí para ahondar un poco en el tema político nacional del país, con respecto a algunas propuestas que ha hecho, inclusive se ha adelantado a los hechos con respecto pues, al tema de la no realización de los comicios para el próximo 6 de diciembre. Ya, por ejemplo, por allí Borrell ha señalado que deben ser de alguna u otra manera desplazados hacia otra fecha más adelante, en el 2021, pero algunos indican que tienen que haber otros condicionantes, como por ejemplo que generar mayor confianza, que haya unas elecciones presidenciales y parlamentarias al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Yo quisiera también ahondar un poco con el doctor para conocer cuál es su visión, porque el partido, a veces, los partidos como el partido que lidera el centro político, a veces no son tomados en cuenta. Quisiera saber si en verdad, cómo tratan a los partidos, la cúpula, en este momento, el G2, al componente que también integra la oposición en Venezuela. Y en todo caso, saber cómo está viendo el conflicto, la confrontación de poderes o de intereses dentro de la oposición. Mira, nosotros hemos sido críticos con el G4 y con el propio presidente Guaidó. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando él asume la presidencia de la Asamblea Nacional, yo estaba en la Plaza de Chacao y mi única recomendación para él fue que se quitara la chaqueta de Voluntad Popular y se pusiera la chaqueta de Venezuela. Hoy en día, ese mensaje del 23 de enero del año pasado, hoy en día sigue vigente. Él tiene que desprenderse, no solamente la chaqueta de Voluntad Popular, él tiene que entender que más allá del G4, hay un país político de factores de oposición que no solamente debe interesarle las siglas de los 37 partidos que firman documentos con él, sino que también hay un país intelectual, un país gremial, un país sindical, un país universitario, un país donde hay estructuras organizacionales que deben obligatoriamente sumarse en esto. Los empresarios, sin inversiones privadas, no vamos a poder levantar a una nación. Pero no tenemos que llamarlo antes o lo vamos a llamar después. Tenemos que llamarlo antes, tenemos que llamarlo ahora. Ese sectarismo al peor tiempo de Ley Copey se debe de romper. El sectarismo es un gran enemigo que está en el G4 y que el presidente Guaidó tiene que deslastrarse obligatoriamente. Él tiene que gobernar para los 32 millones de venezolanos, para los que están afuera y los que están adentro, para todos. Razón por la cual
esto que tú estás diciendo, nosotros nos sentimos como los parientes pobres en una fiesta. Así, y no solamente el Partido Centro Democrático, todos los partidos. Pero esto no viene por hoy con Guaidó. Es una política que en el mañana nosotros tenemos que derrotar. En el pasado, los alcaldes y los gobernadores, cuando llegaban a cristalizar su posición, ¿qué hacían con los partidos que se involucraron en su victoria? ¿Qué se hizo con los partidos de la unidad? Nada, para nada. Se convirtieron en gobiernos monopartidistas. Esos gobiernos monopartidistas es la peor expresión del mesianismo y del caudillismo. Sobre eso, en el mañana, en la nueva política, tenemos que trabajar también. Carlos, dos cositas quiero tocar ahora. Mira, la primera tiene que ver con el cambio de discurso de Guaidó. Del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pasamos a gobierno de emergencia. Luego se habló de la nueva ofensiva democrática, pero lo que vimos de Guaidó, hablándole a los jefes de Estado de las Naciones Unidas, fue algo diferente. Era un poco como planteándoles, mira, nosotros ya no podemos y necesitamos el concurso de todos ustedes para crear una fuerza que nos ayude a sacar a Maduro. Esto quiere decir que Guaidó cambió de un momento de la gran ofensiva democrática a una posibilidad de salida de fuerza. Esa es una. La otra es la siguiente. Se comenta en muchos círculos políticos venezolanos que en el gobierno interino, no propiamente Guaidó, pero sí factores muy cercanos a él, han incurrido en actos poco éticos en cuanto al manejo de los dineros públicos. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Bueno, la primera pregunta me interesa mucho más porque la segunda pregunta yo creo que deberíamos de una u otra manera procurar que los hechos en la administración pública tienen que ser transparentes. Y es por ello que lo más transparente que hay es ayudar a la gente directamente a sus bolsillos para que ahí sí es verdad que no puede haber duda de desviaciones de dinero, siempre y cuando ese listado tenga un aval social de los organismos competentes. ¿Cuál es la opinión del Partido Centro Democrático acerca del discurso de Guaidó en las Naciones Unidas? ¿Qué pasó de una propuesta a la propuesta que han venido haciendo algunos en términos de que Venezuela necesita para salir de Maduro un apoyo internacional y ese que lo llaman ahora un apoyo armado pero humanitario? En el Centro Democrático nunca hablamos de intervención militar. Nosotros hemos hablado de vigilancia y presión internacional, que son cosas totalmente diferentes a una intervención militar. En Venezuela obligatoriamente tenemos que ir a un gobierno, llámese de emergencia, o un gobierno de transición. En la final es lo mismo. La situación del país es obligante, pero más allá de la ONU, más allá de Bachelet, solamente en el día de ayer, 147 manifestaciones un día en 17 estados del país. Pero eso es todos los días la gente ya está saliendo. O sea, si nosotros no tenemos una solución democrática electoral, estas micros explosiones que a diario nosotros vemos de manera ya rutinaria, continuada y cada vez con más fuerza, puede llegar a una situación de una anarquía que va a conducir a una situación que sería ya incontrolable y que a nosotros no nos conviene, porque sería justificar cualquier golpe militar, inclusive de parte de ellos. Y esto es preocupante. Nosotros debemos de evitar que estas explosiones aisladas, no conducidas, no direccionadas, puedan producir un autogolpe de Maduro, y eso sería peor. Y eso sería agravar y continuar más. Se lo digo a ustedes como estudiosos de los hechos políticos porque esto es grave. Por eso que
nosotros hemos venido hablando de que tenemos que reeditar un 11 de abril sin los errores del 13. O sea, nosotros debemos de demostrarle al mundo que ante una convocatoria del presidente Guaidó a un hecho específico, o sea, de protesta donde hable la rebeldía, donde el pueblo deje de ser manso, y con vigilancia y con vigilancia internacional, nosotros podamos ir tranquilos a una protesta hasta obligar, y con la presión internacional para obligar a que el régimen se vaya. Los regímenes tipo Maduro no son fáciles de irse por una renuncia simple como un papel, solamente cuando ellos se sienten presionados. El R2P hay que saberlo cobrar, y hay que decirle al mundo qué hacemos con este papel, cómo lo capitalizamos, cómo lo cristalizamos. Y es precisamente, más allá del bloqueo económico, el bloqueo político debe de agudizarse, y ya la megapolítica tiene que entrar obligatoriamente en el juego para que China y Rusia entiendan que ya no se le puede dar apoyo a un régimen criminal como el que nosotros tenemos, donde todos los días hay explosiones en la calle. Entonces, la diplomacia tiene que ser más dinámica, la diplomacia tiene que ser con más fuerza, tiene que tener objetivos claros. Pero yo, siendo Guaidó, lo hago con la gente en la calle, convocada por mí, no convocada por direccionalidad aislada, que eso sería hasta peligroso. ¿Alguna otra pregunta, Dámaso? Bueno, yo aprovechando que yo creí que iba a preguntar Darwin inmediatamente, pero entonces, según el planteamiento que está haciendo el doctor, fíjese, yo he notado que Guaidó está haciendo un llamado a la calle nuevamente. Está diciendo, bueno, es necesario que volvamos, que los venezolanos tomen de nuevo la calle, pero no hay esa confianza como la ocurrida, por ejemplo, en el 2002, como la ocurrida inclusive en el 2019, ¿no? En el corto plazo. Sino que por el contrario, la gente dice, bueno, pero ¿por qué no se ponen en primera fila los principales dirigentes, por ejemplo, de Voluntad Popular, ¿no? ¿Por qué no se ponen en primera fila los principales dirigentes del G4? ¿Por qué no comienzan a liderar personas que se ven muy cómodas dentro de sus cargos, ¿no? Que en este momento pues no han hecho nada por demostrar la necesidad que existe en este momento para accionar el cese de usurpación, porque a veces dicen por allí que el orden de los factores no altera el producto, pero en el caso venezolano parece que comenzar por el lado electoral no ha generado la suficiente motivación para ver cómo se puede dar una salida o una solución al conflicto venezolano. ¿Cómo está viendo él esa apatía que en este momento existe, o esa falta de, o ese divorcio que hay entre la gente y los factores de poder dentro de la oposición? Sí, eso es de eso me refería en mi intervención anterior. O sea, hay una rebeldía no coordinada con la élite política, y todo pasa por una palabra mágica que tenemos que entender, que todo comienza de ahí. Todo comienza con la unidad. La unidad es importante, pero no la unidad en el G4 ni la unidad con el G37 o G5 o G6. No, la unidad tiene que ir incluso para la gente que tiene que ser convocada para la calle. Y sin gremio y sin sindicato, sin las organizaciones, ¿saben quién es tan duro? Y lo veo en el Zulia por el movimiento que nosotros tenemos, los adultos mayores. Tenemos que convocarlos a todos, tenemos que convocar a María Corina, Antonio Ledesma, tenemos que convocar a la mesita. Hay sectores de la mesita que piensan como nosotros, pero que no se atreven a sumarse porque simplemente no lo están convocando. La unidad, cuando hablamos de la unidad, tenemos que hablar precisamente con todos los factores adversos a Maduro. O sea, si
el 92% de los venezolanos no quieren al régimen. Pues vamos a llamarlo. Entonces, todo pasa por la unidad. Cuando haya una unidad política de todos los factores, es la hora, y esto no es una suma de votos, no, es la unidad para un plan. No solamente la unidad para un liderazgo que tiene que ser hoy en día, tiene que ser plural, sino tiene que ser una unidad sobre un plan estratégico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a llamar a la calle? Cuando eso sucede, se rompe el muro de contención de la élite política con la gente y tú vas a ver a un río de gente marchando ya con un objetivo único o un objetivo claro, que es forzar a la salida de Maduro de la presidencia vía de una renuncia o vía de un gobierno de emergencia o de transición y que se pueda instalar en los próximos días. Entonces, sobre eso es que nosotros debemos de trabajar. Por ejemplo, yo estos días yo le decía a los pensionados, ¿para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a ir a protestar a un banco? El banco es el que te da la pensión. ¿A dónde tenemos que ir y quedarnos frente a esa institución? Al Seguro Social. Vamos al Seguro Social, al Instituto Venezolano del Seguro Social, para que una de las mejores leyes del mundo, o sea, nosotros tenemos un sistema de seguridad social lo más parecido a Europa y a Canadá. ¿Por qué no protestamos para que se le haga justicia a una ley que ya es nuestra? ¿Y dónde vamos a protestar? ¿A un banco? No. Tenemos que instalarnos, hacer vigilia al Instituto Venezolano del Seguro Social. Ahora, si estamos convocando a una salida mayoritaria, que es una salida única, definitiva, contra la figura más importante del país, ¿a dónde tiene que ser la marcha? ¿La vamos a llevar a dónde? ¿Al CNE? ¿A la Fiscalía? ¿Al TCJ? Tenemos que llevarla a Miraflores, no tenemos de otra. La marcha tiene que ir a Miraflores, convocada con toda una unidad de un país que tiene que entender que esa es la última y definitiva marcha para salir. Y no va a haber sangre. Eso tenemos que decírselo a los venezolanos, no va a haber sangre, porque el régimen está acorralado. El régimen sabe que no puede disparar, no va a poder disparar, porque va a haber un mundo vigilante que le va a decir ante el primer disparo te estamos sacando de ahí. Hay que tener, hay que estar convencido de esto. Nosotros estamos convencidos de esto. Por eso que ustedes ven que en el Zulia, el PCD está en la calle, nuestra militancia está en la calle, nuestros dirigentes están en la calle, precisamente para que permanentemente mantengan la rabia y la rebeldía a sus vecinos, para estar en un estatus de inconformidad permanente, continuada. Aquí no puede haber una pausa o una tregua ante el régimen. Por eso que estaremos en capacidad de eso. La propia María Corina Machado tiene que entender, que no necesitamos militares extranjeros o intervenciones militares, aunque hoy he escuchado que ya no habla de intervención, habla de presión internacional, cosa que me agrada mucho, porque los mismos venezolanos lo vamos a poder hacer. Y estoy seguro que en las propias Fuerzas Armadas, nuestros propios soldados, nuestra propia policía, van a estar de acuerdo en este planteamiento. Bueno, amigos, aquí estuvimos finalizando esta emisión de hoy. Con este argumento de Alaimo lo vamos a despedir. Es necesaria la unidad sobre la base de un plan que permita que la gente se una. Eso es una excelente propuesta que yo supongo que la mayoría de los políticos venezolanos van a tomar en consideración. Carlos, fue un placer haber estado contigo hoy en la mañana. Seguramente como la política se está moviendo con mucha rapidez, probablemente vuelvas a estar con nosotros para que nos sigas orientando en cuanto a lo que el Centro Democrático pretende hacer en Venezuela. Y amigos, nos despedimos por este día de hoy. Ya usted sabe dónde buscarnos, en el canal YouTube de Norte a Sur, también en el canal YouTube de Damaso Jiménez, en Verdades y Rumores, que está muy buena esta semana, porque no viene nada encriptado, todo está directo.
Y por supuesto nuestros amigos de las redes que van a estar pendientes, porque como están pendientes toda la semana con de norte a sur, Darwin Chávez, Damaso Jiménez y Francisco Rojas en compañía de nuestro productor Firestar, les decimos hasta la próxima.